Plantados es una película que narra las atrocidades en las cárceles políticas cubanas. Es una película que ha tenido un gran impacto en toda América Latina. Lilo Vilaplana es director, escritor, guionista cubano-colombiano. Comenzó su carrera en Cuba, pero fue en Colombia donde alcanzó reconocimiento internacional por su trabajo como director y obtuvo, entre otros premios, un Grammy. Él está presentando la cinta Plantados, que ha sido elegida por el público como la mejor película del Festival de Miami. Es la historia de un grupo de presos políticos cubanos. Lilo, gracias por esta conversación y cuéntanos, ¿qué tanto es una historia de ficción? ¿Qué tanto estamos hablando de algo que tiene raíces en la realidad? La historia es, primero, muchas gracias por la invitación. La historia, todo lo que pasa en el pasado de la película es real. Que la ficción, si le llamamos ficción a algo, es el encuentro que se produce entre el preso político y el esbirro en la actualidad, aunque tampoco se aleja tanto de la ficción, porque se ha dado el caso que se han encontrado acá en el exilio en Miami, se han encontrado a personas que torturaron, a agentes castristas que torturaron a hombres cubanos que querían la libertad del país en prisión. De hecho, existió un caso muy famoso de un señor que lo llevaron a corte por mentira e inmigración y ese hombre le dio un infarto y murió el día antes de ir a la corte. Pero sí, en la película, todo lo que sucede en las cárceles está documentadísimo. Se conversó con más de 30 presos políticos plantados que dieron su testimonio, que nos contaron qué pasó en esas cárceles. Se leyeron libros, leímos libros, tanto Ángel Santisteban como Juan Manuel Cao y yo, que somos los guionistas, leímos libros de Ernesto Díaz Rodríguez, de Armando Valladares, libros importantes que narran todo lo que sucedió en las ergástulas de la tiranía castrista. Cuéntanos, ¿qué significa el término plantados que le da título a esta cinta? Plantados fueron hombres que no se amilanaron ante el castrismo, son los hombres que lo único, o sea, es un término muy popular en Cuba, me planté, o sea, es como dice en la cinta, es como un árbol con unas raíces muy fuertes que lo hace inamovible. Entonces el castrismo quería llevar a los presos políticos, quería meterlos en planes de reeducación, quería vestirlos con el uniforme de los presos comunes y ellos se negaron a esto. Se negaron y prefirieron quedarse en calzoncillo y quedaron por largos años en calzoncillo. Hay presos plantados como Mario Chávez de Armas, que cumplió 30 años de prisión. Ignacio cumplió 29, Perdomo 28, Agapito Rivera, que ya falleció, cumplió 26 años de prisión política, 22 años cumplió Ernesto Díaz Rodríguez, 20 Ángel de Fana. O sea, y fueron además Ángel de Fana y Ernesto Díaz Rodríguez presos plantados que me asesoraron en esta película. Estuvieron al lado mío todo el tiempo mientras hacíamos el rodaje de la película Plantados. El término plantado es no aceptar ninguna condición del régimen castrista. Y por eso fueron fusilados, fueron llevados a trabajo forzado y fueron masacrados por la dictadura. Otros murieron en huelga de hambre, como es el caso de Pedro Luis Boitel, pidiendo sus derechos, y la dictadura lo dejó morir en una huelga de hambre. Él estaba pidiendo sus derechos y era, de verdad, lo que pasaron estos hombres en esas cárceles fue terrible. Hombres y mujeres. No olvidemos que también hay mujeres plantadas. Y muchos de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos pelearon al lado de Fidel Castro. Pelearon, unos eran del ejército rebelde, otros eran del directorio, de otras organizaciones. Y de pronto, cuando llega que Fidel Castro se aprovecha del vacío de poder que deja Batista, que escapa, cuando llega, él traiciona, porque la idea era restaurar el hilo constitucional que había roto Batista en el 52 con el golpe de Estado. Y cuando llega al poder Castro, lo que hace es convertir la revolución que quería que todo fuera democrático y para la prosperidad del pueblo cubano, la convirtió en comunista.
Entonces muchos de estos hombres que pelearon al lado de Fidel Castro volvieron a la lucha y empezaron a conspirar contra el castrismo. Unos se alzaron en armas, otros de manera clandestina, otros sencillamente mostraron su descontento y todos fueron a prisión y todos cumplieron, muchos fusilaron, comandantes de la revolución fueron fusilados. Es el caso de Uber Matos, ¿no? Es un caso similar al que vivió Uber Matos. No sé si conozcas el caso. Sí. Sí, claro, Uber Matos, 20 años de prisión política. Uber Matos lo único que hizo, Fidel Castro lo acusó de traidor. Uber Matos era comandante de la revolución y cuando llega Fidel al poder, incluso él está al frente de la parte de Camagüey, mi ciudad, mi provincia natal, y estando al frente de Camagüey, él alerta a Fidel de la infiltración comunista y dice, si esto va a ser así, yo renuncio. Y cuando Fidel Castro lo apresa, le hace un juicio, le arma un tema de conspiración que realmente no existía y lo mete 20 años de privación de libertad que cumplió totalmente como preso plantado. Lilo, cuéntanos de tu personaje Mauricio, un personaje, pues tu personaje central en esta película. Cuéntanos de él, cómo surge, cómo lo forjas como personaje cinematográfico. Mauricio, hablas del esbirro. Sí, así es. Pues está Mauricio y Ramón. En el caso de Mauricio, se trata de recoger en ese personaje a todos estos esbirros, a todos estos castristas que han emigrado. Entonces, este personaje es un personaje que dentro de los muros de la prisión, él cometía cualquier tipo de atrocidades, pero también tenía su familia y la familia desconocía las cosas que él hacía dentro de la prisión. Ese es el personaje de Mauricio. Es un personaje que representa a la dictadura comunista de Cuba, a estos hombres que después de servirle al castrismo se vieron obligados a emigrar porque no encontraron, por lo que lucharon ellos también se frustraron porque al final la revolución los traicionó a todos, ¿no? Ahora vámonos con tu otro personaje, Ramón, precisamente el expreso. ¿De dónde surge? ¿Cómo lo forjas creativamente? Y cuéntanos de este encuentro entre Ramón y Mauricio ya en Miami. Bueno, Ramón es un preso político que quiere un poco hacerle un homenaje a todos los presos políticos que están en Miami, que son casi todos octogenarios, también los hay de más de 90 años. Estas personas que viven acá, que tienen fe en el mejoramiento de la patria, que un día quieren ver a Cuba libre, que son personas que lucharon por la democracia en Cuba, que lo dieron todo por ella y todavía no se ha podido conseguir. Este es un hombre normal que vive de su trabajo, de lo que es capaz de hacer. Como hay muchos acá puedes encontrar presos políticos que limpian patios o que sencillamente tienen un taller o trabajan en una imprenta, como en el caso de Ángel de Fana, o escriben libros de poesía o sencillamente están ya con su familia retirados. Pero él representa a todos estos presos, a todos estos presos políticos que andan por las calles de Miami y uno a veces muchos ni los conocen, que son unos héroes que enaltecen esta ciudad. Ese Ramón. ¿Qué le ha permitido al régimen mantenerse en el poder pese a viento y marea, pese a las crisis económicas, pese a la insatisfacción de la gente? Y esto primero con Fidel, después con Raúl Castro, pero ahora con el actual régimen. ¿Por qué ha podido sobrevivir el régimen cubano? Bueno, no olvidemos la asesoría de los soviéticos con los soviéticos en Cuba, que Cuba es una isla rodeada de mar, que cambiaron las reglas del juego. Fidel Castro llegó al poder con terrorismo, colocando bombas, asaltando cuarteles, secuestraron un avión, secuestrando al piloto Fangio, o sea, cometiendo secuestros, crímenes, extorsiones. Ellos llegaron al poder de esa manera. Y después, cuando cambian las reglas del juego, él desarma al pueblo cubano, dijo, ¿armas para qué? Desarmó al pueblo, el pueblo no está armado, infiltró, dividió a la familia,
cuando alguien se levanta su voz, le hace un acto de repudio, si no, o fusiló muchas personas, creó temor en la población, todo el que le alzaba su voz o lo fusilaba o iba muchos años al presidio. Por eso es que estos presos tienen más valor, porque enfrentaron un régimen que todavía se mantiene en el poder después de 62 años y la dictadura sigue siendo la misma. Ellos pueden cambiar el rostro que está al frente del poder, pero la dictadura sigue siendo la misma. Es tan terrible esto que todavía hay países de América Latina que viendo el desastre que hay en Cuba, que viendo que la familia se divide, que la gente tiene que huir del país para poder prosperar, viendo estas caravanas por América Latina, todavía siguen votando por estos sistemas demenciales absolutistas, que lo único que traen es pobreza. De lo que era Venezuela, lo que es actualmente Venezuela, ya pueden sacar la cuenta de lo que era Cuba. Busquen en internet la Cuba ante el 59, que Castro se empezó a hablar que era lo peor en Cuba. Había un índice de alfabetización, había una tal campaña que no hacía falta. Realmente fue la justificación para meter en zona de conflicto a menores de edad. Y así muchas de estas historias hemos investigado, hemos buscado datos, porque el castrismo quiere que la historia de Cuba se conozca a partir del 59 o del 53, lo que ellos hicieron. Pero realmente la historia de Cuba es una historia de héroes, de personas que lucharon por una patria libre y por una democracia, ¿no? ¿Y qué te lleva, Lilo, a hacer Plantados? ¿Por qué, después de toda esta trayectoria, por qué haces Plantados? Bueno, conozco a Marcel Felipe, un abogado cubano que es muy patriota, y me dice, bueno, admiramos tu obra y demás, pero ¿cuándo haces algo más por Cuba? Ya había hecho varios cortometrajes, La muerte del gato, La casa vacía y demás, y empecé a hacer Leyendas del exilio, una serie que gracias a Leyendas del exilio, en la cual producimos independiente con América TV, con el señor Carlos Basayo, que tiene una obra muy grande en México, y con mi empresa Vilaplana Film, que somos los dueños, mi esposa Iracema, mi hijo Camilo y yo, pues montamos una productora independiente y hicimos Leyenda del Exilio, en la cual entrevistamos a todos estos luchadores anticastristas y hacemos docudramas con ellos. Haciendo esto, un buen día, Ernesto Díaz Rodríguez y Ángel de Fana, dos presos políticos, me cuentan que hace 20 años un importante empresario cubano, Leopoldo Fernández Pujal, que tuvo un tío preso político, José Pujal Medero, que cumplió 27 años de prisión, quieren hacer una película y que llevan años intentándolo y que no pueden, o sea, siempre se cae el proyecto por diferentes razones. Primero porque no buscan un guionista francés y no contó la historia como era, luego fueron a Hollywood y no querían meterse con el castrismo y me dicen que si yo quiero hacer la película, y le dije que sí. Pactamos, nos reunimos, conversamos del tema y empezamos la investigación de Plantado. Una investigación amplia, duramos 7 meses en investigación y escribiendo el guión de la película. Luego fueron 2 meses de preproducción, armando las escenografías, todo tuvo que construirse porque no encontrábamos un sitio que se pareciera a las cárceles castristas. Construimos todo y los exteriores se rodaron en Puerto Rico. Luego con Fox de Colombia hicimos todo lo que es la postproducción de la película allá en Colombia, y la música la hizo el gran maestro Arturo Sandoval, un músico cubano muy reconocido. Lilo Vilaplana, gracias por compartir esta historia con nosotros. Y a usted, amigo televidente que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.